Cuando trabajas en la NASA, tienes que mantener un cierto nivel de secretismo, no solo por el gobierno, sino porque algunas cosas es mejor no explicarlas. Pero después de lo que me pasó, siento que necesito desahogarme. Tal vez me dé algún tipo de cierre, o tal vez solo me hará sentir menos loco. Permítanme comenzar diciendo que he trabajado en la NASA durante más de una década. Te sorprendería saber que gran parte del trabajo es bastante mundano. Paso mucho tiempo analizando datos, repasando los detalles de las misiones, coordinándome con otros equipos. Ese tipo de cosas que, al cabo de un rato, hacen que tu cerebro se vuelva papilla. Pero luego están los momentos que hacen que todo merezca la pena. Ver los datos de un lanzamiento con éxito, ver las primeras imágenes de una nueva sonda o escuchar el zumbido de emoción cuando ocurre algo inesperado en la inmensidad del espacio. Pero esta historia no trata de uno de esos momentos sobrecogedores. Trata de otro tipo de imprevistos, los que te sacuden hasta lo más profundo de tu ser. Todo empezó hace aproximadamente un año, cuando me asignaron un proyecto especial que era, un poco inusual. Normalmente trabajaba con satélites y misiones no tripuladas, pero esta vez me metieron en algo más clasificado, algo sobre lo que no hice demasiadas preguntas. Cuando te reclutan para un trabajo así, simplemente haces lo que te dicen y confías en que los superiores lo tienen todo planeado. No fui el único al que contrataron. Nos reunieron a un pequeño equipo, cada uno con una especialidad distinta, y nos informaron de lo que se suponía que era un experimento rutinario con una nueva tecnología. No puedo entrar en detalles, pero lo esencial era que estábamos probando algo relacionado con las comunicaciones de largo alcance, posiblemente para preparar misiones tripuladas al espacio. ¿Lo más extraño? No lo estábamos probando en el espacio. Todo ocurría bajo tierra, en una de las instalaciones menos conocidas de la NASA. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué bajo tierra? Eso es lo que yo estaba pensando, también. Nos hablaron de reducir las interferencias de la señal, y aunque parecía plausible, había algo que no me cuadraba. De todos modos, llegamos a esta instalación, que está construida en la ladera de una montaña en medio de la nada. Es uno de esos lugares que ni siquiera aparecen en los mapas, el tipo de lugar que está oculto a plena vista. Por dentro es como cualquier otro laboratorio de alta tecnología, paredes blancas estériles, monitores parpadeantes y el zumbido de las máquinas llenando el aire. Pero tenía un aire espeluznante, probablemente porque estábamos muy aislados, enterrados bajo toneladas de roca y tierra, sin ventanas ni luz natural. Nuestro trabajo era sencillo: controlar los datos del experimento, asegurarnos de que todo funcionaba correctamente e informar de cualquier anomalía. Al principio, todo fue según lo previsto. Hicimos las pruebas, recogimos los datos y los registramos en el sistema. Pero después de la primera semana, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Empezó con el equipo. De la nada, empezamos a experimentar fluctuaciones de energía y fallos en los equipos. No eran los típicos fallos. Se trataba de alta tecnología, de la que no se estropea sin motivo. En un momento, todo funcionaba a la perfección, y al siguiente, los monitores se quedaban en negro o las máquinas gemían como si estuvieran sometidas a algún tipo de tensión. Luego venían las señales. Se suponía que debíamos captar transmisiones rutinarias, pings de datos y bucles de retroalimentación de los equipos que habíamos colocado por toda la instalación. Pero una noche, durante un turno especialmente tranquilo, empezamos a captar algo más. Al principio era solo un parpadeo, una señal débil que no parecía coincidir con ninguna de las frecuencias que estábamos utilizando. Pensamos que era ruido de fondo, interferencias de la montaña o incluso una fuente externa que no habíamos tenido en cuenta. Pero la señal seguía apareciendo, cada vez más fuerte y cada vez más cerca. Más cerca
Sé que suena extraño, pero así es como se sentía. Como si algo se estuviera acercando, aunque estuviéramos bajo tierra, aislados del mundo exterior. La señal era diferente a todo lo que había visto antes. Era errática, pulsaba en patrones extraños, casi como si intentara comunicarse pero no lo consiguiera. Recuerdo que me quedé mirando el monitor, intentando encontrarle sentido, pero mi instinto me decía que lo que estaba causando la señal no era natural. Los días siguientes fueron tensos. Todos los miembros del equipo lo sentían, esa sensación de temor que se cernía sobre el laboratorio. Todos habíamos oído ya la señal, pero nadie quería admitir que nos estaba asustando. Se suponía que éramos científicos, profesionales, pensadores racionales y lógicos. Pero era difícil seguir siendo racionales cuando las luces parpadeaban cada vez que la señal se acercaba, o cuando las máquinas hacían esos horribles ruidos de chirrido, como si algo estuviera atascando los engranajes. Entonces, una noche, todo se fue al infierno. Yo trabajaba en el turno de noche, solo yo y otro chico. Estábamos monitorizando los datos habituales cuando, de la nada, la señal se disparó. Las luces se atenuaron, los monitores parpadearon y, por un momento, pensé que todo el sistema se iba al garete. Pero entonces volvió la corriente, más fuerte que antes, y la señal era tan fuerte que prácticamente gritaba por los altavoces. Y entonces lo vi. Es difícil describir lo que vi, e incluso ahora no estoy del todo seguro de creérmelo. Pero allí, en uno de los monitores de seguridad conectados a una cámara en uno de los niveles inferiores de las instalaciones, vi movimiento. Al principio pensé que era un truco de las sombras, tal vez un reflejo o un fallo en la señal. Pero entonces se movió de nuevo, entrando en la tenue luz del pasillo. Era enorme, de unos 2 o 3 metros de altura, con una forma retorcida y distorsionada. Sus miembros eran demasiado largos y delgados, como si los hubieran estirado más allá de lo natural. Su piel era de un gris pálido y enfermizo, y tenía unos ojos oscuros y hundidos que parecían clavarse en la cámara. Me quedé inmóvil, con los ojos pegados a la pantalla. Mi mente se aceleraba intentando procesar lo que estaba viendo, pero nada tenía sentido. No era humano, no era nada que hubiera visto antes, y estaba dentro de las instalaciones. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura empezó a moverse rápidamente. Desapareció de la imagen de la cámara y ahora podía oírla. Ese golpeteo rítmico procedente de algún lugar profundo de las instalaciones. Se estaba acercando. Cogí la radio y pedí ayuda, pero la línea estaba cortada. Solo había estática. Mi colega estaba blanco como el papel, mirándome como si yo tuviera todas las respuestas, pero no sabía qué hacer. Mi primer instinto fue correr, pero ¿a dónde íbamos a ir? Estábamos bajo tierra, atrapados con lo que fuera esa cosa. Los golpes eran cada vez más fuertes y las paredes parecían temblar a cada paso. Podía sentir las vibraciones bajo mis pies y el aire estaba cargado de tensión. Parecía como si la propia instalación se estuviera desmoronando, como si la presencia de la criatura estuviera afectando de algún modo a todo lo que la rodeaba. De repente, todo quedó en silencio. Los golpes cesaron, los monitores dejaron de parpadear y por un momento no hubo nada más que silencio. Miré a mi colega, que seguía congelado en su sitio, y me levanté lentamente de la silla. No sé qué me pasó, pero empecé a caminar hacia la puerta, como si fuera a enfrentarme a lo que fuera que había ahí fuera. Entonces se apagaron las luces. Oscuridad total, de esa en la que no puedes verte la mano delante de la cara. El único sonido era el golpeteo de mi corazón en mis oídos y luego, débilmente, el sonido de la respiración. No era la mía, ni la de mi colega, era otra cosa, algo profundo y gutural, que venía del otro lado de la puerta. Mi mente se aceleró. No tenía armas, ni un plan, ni idea de lo que me esperaba al otro lado de la puerta,
Pero de una cosa estaba segura: no iba a quedarme ahí sentada y dejar que vinieran a por mí. Presa del pánico, cogí la linterna de emergencia que teníamos junto al escritorio y la encendí. El haz de luz atravesó la oscuridad y por un instante vi algo en el pasillo. Un destello de movimiento, una sombra demasiado grande para ser humana. Se perdió de vista en cuanto la luz la alcanzó y supe que seguía ahí fuera, acechando más allá del alcance de la linterna. Le dije a mi colega que guardara silencio y nos agazapamos detrás del escritorio, rezando para que lo que fuera se fuera. Pasaron minutos, largos y angustiosos minutos, en los que cada crujido de las instalaciones parecía que la criatura estaba a punto de atravesar la puerta. Pero entonces, lentamente, la respiración se detuvo y las luces volvieron a encenderse. No sé qué le hizo marcharse, si fue la luz u otra cosa, pero no iba a cuestionarlo. Nos quedamos en el laboratorio hasta la mañana, sin atrevernos a movernos ni a hacer ruido. Cuando el resto del equipo llegó para sus turnos, no les contamos lo que había pasado. De todos modos, no nos habrían creído, pero la criatura, fuera lo que fuese, no volvió. Al menos no mientras yo estuve allí. Unos días después, el proyecto se cerró sin explicaciones y nos reasignaron a otras tareas. Nadie mencionó las señales extrañas, las fluctuaciones de energía o la criatura que había visto en el canal de seguridad. Fue como si nunca hubiera ocurrido. Pero sé lo que vi y nunca lo olvidaré. Desde entonces, soy más prudente con los proyectos que acepto. Hay muchas cosas que no sabemos sobre el espacio, sobre el universo, y a veces pienso que es mejor no saber. Algunas cosas no están destinadas a ser comprendidas, y fuera lo que fuera aquella criatura, estoy convencido de que era algo que escapaba a nuestra comprensión, algo que accidentalmente trajimos a nuestro mundo a través de aquel experimento. Sigo trabajando en la NASA, pero ahora, cuando oigo hablar de proyectos o experimentos clasificados, mantengo las distancias. Porque si algo aprendí de aquella experiencia es que algunas puertas no deben abrirse, y algunas cosas, una vez dentro, son imposibles de cerrar. Espero que este mensaje te encuentre bien. He estado sentado en una historia por un tiempo. Una que parece más el argumento de una película de ciencia ficción de los 70 que una parte de mi vida. Pero aunque suene extraño, es verdad. Trabajé como ingeniero de sistemas de vuelo para la NASA desde finales de los 60 hasta los 80. En aquella época, mi trabajo consistía en hacer números para el análisis de trayectorias, ajustar los sistemas de soporte vital y asegurarme de que los subsistemas de nuestros orbitadores estuvieran en plena forma. Pero hay una parte de mi tiempo en la NASA que no consiste solo en hacer números y marcar casillas. Se trata de algo que, incluso mientras escribo esto, todavía me cuesta creer que ocurriera a finales de los 70. Nos encontramos con 4 seres, entidades, si se quiere, que no eran de nuestra zona del bosque cósmico. Eran extraterrestres. Y no estoy bromeando. Lo más extraño es que no solo los observamos, sino que los entrevistamos. Aunque suene inverosímil, es la pura verdad. Por favor, sepan que no estoy tratando de hilar un gran cuento o tirar de ti en una red de ficción. Esto no es una novela de ciencia ficción de los 70. Es mi vida. Es mi vida. Es un trozo de historia, aunque se haya mantenido en secreto por razones obvias. Pero creo que es hora de compartir esta historia con ustedes en todos sus inquietantes detalles. Así que permítanme entrar de lleno. Una noche de finales del 79, acabábamos de terminar el seguimiento de una simulación de reentrada del Skylab cuando recibimos un extraño parpadeo en nuestro radar. Algo que no encajaba con las firmas habituales de desechos espaciales y satélites.
El objeto se movía según un patrón inusual que desafiaba por completo nuestra comprensión de la mecánica orbital. No tardamos en darnos cuenta de que no se trataba de una anomalía espacial ordinaria. A cada momento que pasaba, quedaba más claro que se trataba de un objeto volador no identificado. Era un territorio desconocido, incluso para nosotros, veteranos de la carrera espacial. Tras una lucha encarnizada, el objeto, o más bien la nave, fue interceptada y asegurada en una de nuestras instalaciones remotas. Era una nave de algún tipo, una entidad elegante y extrañamente luminosa que no se parecía a ningún vehículo espacial que hubiéramos visto o diseñado. Era a la vez desconcertante y asombroso, un enigma que desafiaba nuestra comprensión de la tecnología y la física. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando descubrimos que la nave no estaba vacía. Dentro había 4 seres, distintos pero similares, claramente inteligentes y obviamente no de esta tierra. Sus formas eran humanoides, pero con claras diferencias, sus idiomas indescifrables, pero con un sentido de propósito que trascendía las barreras del lenguaje. En un esfuerzo por comprender a estos seres y sus intenciones, iniciamos una serie de entrevistas bajo el mayor secreto. Por extraño que parezca, yo fui uno de los miembros clave del equipo que participó en esta empresa sin precedentes. Las conversaciones, si se pueden llamar así, eran una mezcla de señales no verbales, gestos y una variedad de métodos improvisados con los que esperábamos salvar la brecha comunicativa. Cada entidad parecía tener un comportamiento diferente. Uno era curioso e inspeccionaba constantemente su entorno, mientras que otro parecía indiferente, casi estoico. El tercero era lo que solo puedo describir como nervioso, mientras que el cuarto lo era. Bueno, el cuarto tenía un cierto aire de autoridad, una sensación intangible de que de alguna manera era superior o tenía más conocimientos. Estas entrevistas estaban empujando los límites de nuestra comprensión y confrontándonos con la realidad sobre la que solo habíamos especulado en discusiones teóricas. La vida extraterrestre ya no era solo un concepto, era real, tangible y estaba delante de nosotros. Hasta aquí puedo llegar en este correo electrónico. Pero sepan esto, hay más. Esta historia, mucho más. Quizá con el tiempo encuentre las palabras y el valor para compartir más. Por ahora, espero que esto te dé una idea de la extraordinaria realidad que se desarrolló durante mi estancia en la NASA. El 21 de noviembre en Nueva Jersey es como Navidad. Todo el mundo está emocionado y ansioso por salir al bosque. Comienza la temporada de caza del ciervo. Los cazadores se levantan antes del amanecer y salen al bosque para intentar cazar el primer ciervo de la temporada. Yo soy una de esas personas que empieza a actuar como un psicópata enloquecido cuando se acerca la fecha. Saco todo mi equipo y me aseguro de que está todo listo. Probablemente limpio mi rifle de caza 3 o 4 veces. No duermo la noche anterior. Me encanta cazar y estoy deseando salir al bosque cada año. Pero el año pasado vi algo muy, muy extraño. No sé lo que era, pero definitivamente nunca había visto nada igual. El día que lo vi era el día de apertura, el primer día de la temporada de ciervos. Suelo cazar en terrenos públicos, aunque están un poco abarrotados. Estaba en Pinelands, en un lugar que había explorado. Ya había montado mi puesto en el árbol. Estaba allí antes del amanecer tratando de conseguir un ciervo. A medida que aparecían a la luz del amanecer, solía alternar entre observar el bosque a simple vista y a través de la mira telescópica. A simple vista se ve más, pero con el visor se ve más claro y con más detalle. Cuando no miro por el catalejo, solo busco movimiento, busco algo que aparezca entre los árboles. Acabas viendo muchas ardillas y algunos conejos.
A menudo veo pasar una cierva o un gamo pequeño, lo que siempre es decepcionante. Cuando veo la silueta de un ciervo saliendo de la maleza, el corazón me late con fuerza y me emociono. Pero luego ves que es una cierva y te entra un subidón de decepción. Pues bien, el año pasado salí y no vi nada de fauna salvaje, ni una sola ardilla o conejo, ni siquiera había pájaros de verdad en los árboles. Todo estaba muy tranquilo y me esforcé por escuchar si algo se movía por el bosque. Por fin oí algo. Era el chasquido de un palo bastante lejos. Giré un poco en mi puesto de caza y levanté el visor para mirar a través de él. Escudriñé el bosque lo mejor que pude, alternando entre el visor y el no visor. Esforcé mucho la vista para ver algo. Estaba a punto de darme por vencido cuando oí otro ruido, como el de otra rama al partirse. Volví a mirar por el visor, tratando de encontrarlo entre los árboles. Esta vez por fin vi algo, pero no era un ciervo. Era difícil distinguirlo debido a los árboles y al denso follaje otoñal. Aún no se había producido una ola de frío lo suficientemente fuerte como para que cayeran las hojas, así que todavía había muchas en las ramas. A través de mi catalejo pude vislumbrar a la criatura. Era muy grande. Al principio, su tamaño me excitó, porque pensé que podría ser un ciervo con una enorme cornamenta. No tenía cuernos, pero sí cuernos. Eran como cuernos de cabra largos y curvados. Probablemente medían un poco más de un pie de largo. La parte superior de su cabeza, donde estaban sus cuernos, fue lo primero que vi. En realidad no le vi la cara, pero pude ver otras partes de su cuerpo mientras se metía entre dos árboles. Tenía dos grandes alas en lugar de brazos. Las alas no tenían plumas, sino, habría pensado que era una grulla muy rara o algo así. Las alas eran grandes, negras y coriáceas. Entre los largos cuernos de cabra y las alas, sabía con certeza que no era un ciervo, y definitivamente no era normal. Estaba cerca del final de mi alcance, probablemente 450 yardas, así que no creo que tuviera miedo de que me viera. Lo observé con mi visor durante varios minutos hasta que ya no pude seguirlo entre la maleza. Cuando pienso en toda esta experiencia, creo que explica por qué no vi ni un solo ciervo ese día. De hecho, no vi ningún otro animal. Ni ardillas, ni pájaros, ni conejos, ni mapaches, nada. El bosque estaba muy tranquilo y parecía que algo maligno flotaba en el aire. Abandoné el puesto cerca del mediodía. Después, envié un mensaje a un amigo contándole lo que había visto. No me creyó. De vuelta al aparcamiento donde había dejado mi cardenal, me encontré con un cazador mayor. Se estaba preparando para una cacería nocturna. Le conté lo que había visto e inmediatamente empezó a meter su equipo en la camioneta. Dijo que no tenía sentido salir a cazar a esos bosques. Dijo que la falta de animales era una señal perfecta para ir a otro lugar. Dijo que debía de haber movido su territorio y que lo mejor sería mantenerse alejado de esas tierras durante el resto de la temporada. Dijo que no merecía la pena arriesgarse. Parecía actuar como si nuestras vidas estuvieran en peligro. No sé de qué se trataba y no quiso decírmelo, pero parecía muy asustado. Desde entonces he seguido su consejo y no he vuelto a esa sección de terreno público. Basándome en lo que dijo aquel viejo cazador, no merecía la pena arriesgarse a un encuentro más cercano.